La sesión de hoy se llama Herramientas teóricas y prácticas para la administración financiera, editoriales independientes y proyectos mixtos. Y estará a cargo de Rafael López, que es un editor nacido en México, formado en ciencias políticas. Es uno de los fundadores de la editorial Sexto Piso, que muchísimos de ustedes deben conocer. Y luego se fue de México y se fue a Chile, y ahí fundó una editorial bellísima que se llama Weathers, que es una de las más destacadas ahí de las muchísimas editoriales independientes que hay en Chile. Y desde 2019, Rafael López es el director del Fondo de Cultura Económica en Chile. Así que tiene una experiencia amplia, diversa, y por eso lo hemos invitado, sabiendo de toda esa experiencia, a que justamente comparta ese conocimiento con nosotros en un punto específico que es otra de las debilidades en nuestro ecosistema editorial, al no haber espacios de formación. Siempre hay unas debilidades ahí presentes, pero también este tema sobre los presupuestos, sobre la parte económica. Me parece que en Bolivia adolecemos en todas las áreas de la cultura esa conciencia de la importancia de esa parte, ¿no? De los proyectos. Así que bueno, Rafael, te agradezco de nuevo por aceptar la invitación a compartir tu conocimiento acá en nuestro ciclo de formación. Muchas gracias, Fernando. Al revés, agradecerte a ti, agradecer al Centro Cultural, a la Cámara, y comparto contigo la sensación de que es un pendiente de nuestro sector profesionalizarse, incluso entendiendo que hay distintos niveles, obviamente, que los editores independientes tenemos limitaciones en la información, limitaciones en la jerarquía de cargos, normalmente somos empresas muy chiquitas en las que terminamos por casi hacer todo, pero lo que es cierto es que hoy en día para poder sobrevivir es indispensable tener más o menos claros estos aspectos, y además enriquecen mucho nuestro quehacer, porque si bien es cierto, es un negocio, como todos sabemos, bastante exiguo en términos, digamos, como dicen los buenos editores, que el pago está en el trabajo y no en la suma final. Es cierto que hoy en día, entre tecnología y existen oportunidades que son que se tienen que aprovechar desde lo financiero, ¿no? Sobre todo desde nacer ordenado, ¿no? Nosotros, contabas la experiencia, nosotros con Sexto Piso tuvimos como dos nacimientos, uno que fue absolutamente instintivo y muy pasional, y que al poco tiempo se desbarrancó, y ahí tuvimos que tomar la decisión de si íbamos o no a profesionalizarnos, ¿no? Y que íbamos a tener que cambiar muchas lógicas, como de proyectos muy caros, como de falta de planeación, como de tomar todos los créditos que nos daban, ¿no? Porque además al poco tiempo tuvimos un mini éxito que nos daba la sensación que nos iba a permitir que con un libro pagáramos el siguiente, ese tipo de cosas muy ingenuas que no suceden. Entonces, espero no ser muy árido, aunque el tema no es particularmente fascinante, pero bueno, pero y quien me quiera interrumpir o si, como lo consideren, avanzamos. Bueno, esto un poco redunda con lo que dijimos al principio, ¿no? Obviamente un editor es un administrador, salvo extremos casos en los cuales ya estaríamos hablando de una editorial mediana. Estas funciones más o menos tienen que ser o compartidas al menos en la pauta, en el comité editorial, y es una empresa como cualquiera, ¿no? Necesita vender, racionalizar sus recursos. Eh, Tiene como objetivos generar utilidad y ser rentable, ¿no? Sobre todo para poderle dar viabilidad al proyecto, ¿no? Y para esto pues, se requiere, obviamente, una disciplina, una organización y sobre todo control de información y de operación. Esto es un poco lo que es fundamental, ¿no?
saber qué hicimos mal, dónde está la cadena, bueno, vamos a irlo viendo, pero creo que esto es eh, otra cosa fundamental que a veces uno pierde de vista es que si bien tiene una barrera de entrada muy baja, el mundo editorial, porque es relativamente barato hacer un libro, pues eso no es hacer una editorial, porque una editorial requiere un capital inicial, ¿no? Necesita tener ritmos y apuestas condicionadas por lo que supones va a ser tu proyecto, ¿no? Y contrario a lo que parece que haciendo un libro estás dentro del sector, pues no, tiene un costo de aprendizaje muy lento porque no depende de una sola de las personas, ¿no? Necesitas una gran cadena de valor y esa cadena se va aprendiendo la logística, se va aprendiendo cómo se trata con las librerías, se va aprendiendo el marketing, se va aprendiendo eh, cómo se toma decisiones, cómo se postea. Entonces, aparentemente tiene una barrera de entrada fácil, pero y aún así lo haces más lento si no lo haces participando con todos estos colectivos que Latinoamérica hoy en día tiene y que han sido muy útiles, ¿no? Alianzas, gremialidades, colectivos, este tipo de eventos como el que estamos presentes, ¿no? Y también hay que aprovechar de ello que como bien cultural, pues existen instancias de apoyo, ¿no? Tanto públicas como ferias, y eso permite de alguna manera ir más rápido en este aprendizaje eh, del negocio propiamente, ¿no? No de la pasión o del interés. Bueno, esto ya, como les decía, es una sugerencia muy personal, pero es bueno no quemar etapas, ¿no? Hoy en día como que mucha gente, su primer trabajo dentro del sector editorial es ser editor. Y eso naturalmente pues tiene el costo de aprender en carne propia, ¿no? Uno tiene que no quemar etapas, digamos, tiene que primero aprender de algún buen editor, tiene primero que, como decía Fer, es cierto que no hay formas de profesionalización, pero bueno, hoy en día hay más y con internet hay más. Y ir aprendiendo y que tu primer trabajo no sea estar tomando las decisiones porque realmente pues llevarte un disgusto pues, muy rápido, ¿no? Bueno, ¿cómo partimos una vez que aprendimos, ¿no? Pues lo primero que nosotros sugerimos hacer o hicimos ya, especialmente en los proyectos más maduros en los que he participado, es un proyecto empresarial, ¿no? Que tiene que ver con una serie de preguntas que tú te haces, ¿no? Eh, ¿Qué mercado, no? O sea, es necesario revisar cuál es tu mercado, ¿no? En qué se encuadra, en qué momento está el mercado, si tiene saturación de agentes, si se está yendo hacia lo tecnológico, preguntarte qué mercado vas a abordar dentro del propio mercado editorial, ¿no? Eh, qué competencia vas a enfrentar, etcétera. Después, identificar los aspectos administrativos, ¿no? Qué contratos necesitas, qué convenios, qué permisos, etcétera. Todo esto hay que irlo vaciando, digamos, en una suerte de y lo que decíamos, ¿no? Si dispones de recursos suficientes, que es la parte financiera, si es necesario acudir a instancias de crédito, si te vas a apoyar o no existe apoyo del gobierno, ¿no? Estos tres, llenar estos tres primeros cuando estás abordando es quizás sumamente importante. Y después, como les decía, si bien es cierto que no vas a tener todo este personal que se requiere para una editorial, sí tienes que ver quién va a abordar o cómo vas a abordar estas tareas, ¿no? Que son por lo menos el típico organigrama que deben haber visto, pero esto es por lo menos lo indispensable, ¿no? Para poder tener, aunque todas esas funciones las llene la misma persona, es importante que estén clarificadas, ¿no? Y lo vamos a ver por qué, porque ¿sí? Bueno, lo, lo segundo inmediato, una vez que tienes una consideración, es qué forma jurídica vas a darle a la empresa, ¿no? Eh, número de socios, capital social, responsabilidad. Esto te permite muchas veces, es más importante de lo que parece en este sector, porque depende de las formas, a veces puedes participar o no participar de ciertos fondos y ciertos apoyos que hay, puedes crecer.
¿Sí? ¿Se escucha bien? Todo, pero ahora... ¿Hola? Bueno, voy a seguir como si... sí, ahora sí, ¿Se escuchaba mal? sí estaba escuchando entrecortado, pero ahora creo que está bien. Bueno, les decía que la forma jurídica marca mucho el destino y la forma en la que vas a operar, porque finalmente una responsabilidad limitada te permite ciertas maneras de crecimiento, una sociedad anónima te permite capitalizarte más rápido, una fundación, si bien no tienes utilidades, tienes la gracia de poder participar de muchos fondos públicos internacionales. Entonces, bueno, decidir la forma no es menor, es pensar tu proyecto. Si es un proyecto en el que tú vas a querer siempre estar solo, si vas a querer crecer, si vas a querer aliarte. Y esa naturaleza en la forma en que nace es una forma en que condiciona esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, una vez más, continuando con este plan de empresa, eh, tienes, tienes que decidir en este instrumento de trabajo qué estructura vas a tener, qué localización de mercado, cuál va a ser tu organigrama, tu estructura legal, como reitero. Eh, y aquí empiezan como las partes blandas, digamos, las partes que yo les conté son evidentes, ¿no? Tienes que decir cómo vas a organizarte, cómo vas a funcionar internamente, pero aquí empiezan las partes blandas. Es decir, si algo hace que una empresa tenga posibilidad hoy en día, que está todo tan saturado, es qué necesidad cubre, digamos. El factor de diferenciación es lo más importante cuando estás empezando un negocio editorial. Es decir, hay editoriales de todo tipo, digamos, y son exitosas en la medida en que tienen un factor de diferenciación en un mercado que está completamente saturado. Como bien conocemos, eh, muchísimos de los libros que van a las librerías no salen de las cajas en la medida en que hay una saturación versus el tamaño de exhibición. Entonces, hay que trabajar muy importante en qué necesidad estás cubriendo y cuál va a ser tu factor de diferenciación, ¿no? Bueno, y por último tienes que iniciar obviamente una planificación de aspectos comerciales, que esto lo vamos a desarrollar más adelante. Esto les decía, o sea, dentro del propio modelo editorial hay distintos modelos de negocio, ¿no? No hay un solo modelo de negocio. Hay editoriales que se dedican a trabajar el catálogo, hay editoriales mixtas que trabajan con las, eh, que hacen, que su negocio son las librerías. Hay editoriales y en Chile, por ejemplo, muchas que viven de las licitaciones, atienden al mercado público estatal y prácticamente no se les ve mucho en librerías, pero son editoriales que tienen muchísimo éxito. Les diría que comercialmente son muy atractivas. Tienen, si lo piensas, un solo cliente. Tiene mucho riesgo, pero tienes un solo cliente que es buen pagador, que te paga 2 veces al año. Entonces tienes una manera de organizar tu modelo de negocio muy distinto. Tienes, por supuesto, las editoriales que hacen servicios corporativos, que hacen desde memorias para empresas hasta los libros de los bancos para regalar, que a ellos no les interesan las librerías. Hay otras que solo hacen preprensa, es decir, mi labor, yo soy un editor de mesa y diseñador. Y yo te vienes conmigo y yo te entrego un producto, ¿no? Hay las que distribuyen otros sellos, eh, que obviamente que son una parte de la cadena, bien no se podrían llamar, si solo distribuían no se podrían llamar editoriales, pero es verdad que están inmersos en el ecosistema, ¿no? Digo, y como esas hay muchas más. Hay que solo hacen audiolibros, pero bueno, la idea es. Entonces, este es un poco lo que yo les quería rescatar, ¿no? ¿De dónde va a ser tu fuente de ingresos, no? Tú tienes que decir, mi editorial es una editorial cuya en inicio tengo muy claro que mi fuente de ingresos va a venir del público, va a venir de las ferias, va a venir
de tener club de lectura. Y hacer esa enunciación es muy importante porque te permite ver hacia dónde te vas a focalizar. O sea, nadie puede empezar en este negocio siendo generalista, porque es inabarcable y además cada una de estas acciones que tú decides sobre de dónde va a venir tu fuente de ingresos toma muchísimo tiempo, ¿no? De entender y de llegar. Por ejemplo, ahora, no sé si en Bolivia hay, pero aquí hay una empresa que se llama Pasaporte Literario que, le, que tiene suscriptores, tiene 1000 suscriptores al mes. Y él les decide un libro al mes y les manda ese libro junto con un catálogo de un cuadro o algo de un artista. Y ha sido un éxito. Imagínate que cuando te compra, te compra 1000 libros. O sea, vender 1000 libros probablemente en librerías, en nuestros mercados, es difícil. Y nunca le entró la tentación de hacer de eso otro negocio, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hacer eso más otra cosa, ¿no? Se consolidó ahí y fue creciendo y está siendo muy exitoso, ¿no? Bueno, esto, esto es lo mismo, o sea, la fuente de ingresos hoy en día, además, nosotros, a diferencia de otra cosa, el soporte papel no es el que nos hace editores, ¿no? Somos gestores de contenido y eso hay que tenerlo muy claro. Hoy en día, desde audiolibros a libros en papel, libros digitales, son la fuente de ingresos. Entonces, ver a lo ancho y a lo largo esa cadena es importante, ¿no? Como gestores de contenido y no como, este es un ejemplo ahí de los datos. Y una vez que viste esto, tienes que ver en este mismo plan de negocios que cada modelo de negocio tiene un canal y ese canal tiene una forma de hacer ese negocio. El canal de las librerías, como sabemos, tiene un modelo de descuento. No sé si en Bolivia se replica, pero habitualmente está entre el 40 y el 45% que le tienes que dar, le das en consignación. Entonces tienes que hacer tu cadena de valor con esos precios, ¿no? Porque no puedes, cuando construyes el precio, no puedes evitar saber cuál va a ser tu canal de comercialización. El canal de kioscos tiene, por ejemplo, otro registro que es que tiene que ser muy barato, tienes que darle mucho descuento y tienes que jugártela a volumen, ¿no? Tienes el canal de kioscos, por lo menos acá en Chile es muy malo, en México era muy bueno, en Argentina entiendo que también por lo que uno ve en los kioscos. Eh, Canal de venta directa, hay lo que les decía, círculos de lectores, ventas a bibliotecas, que tienes otro modelo de descuento, ¿no? Del sur es lo que nos sale el audio, pero debería. ¿No se oye? No, todo bien, sino que alguien, perdón, alguien ha abierto su micrófono. Les pido por favor que estén pendientes de eso. Gracias, perdón. Eh, bueno, el canal de exportación tiene otro modelo, ¿no? O sea, cuando tú te mueves exportando, tienes que entrar no puedes trasladar tus costos de forma, digamos, simétrica al nuevo mercado, ¿no? Hay mercados que, por ejemplo, nosotros en sexto piso no tenemos el mismo precio para España que para México. Y no tiene que ver con una deslealtad ni con unas ganas de sacar más dinero, sino que el mercado español, los libreros y la manera en que trabajan, eh, aguanta un mayor precio, tiene una tasa de evolución más alta porque la competencia es mayor. Entonces tienes que tener muy claro cuáles son el modelo en el que vas a construir el precio y tu gestión de descuentos por canal. Bueno, esto es mi sugerencia, ¿no? Que tiene que ver con, con aprenderte muy bien tu canal y fidelizarlo antes de empezar a disparar para todos lados. Hay una tendencia en este mercado de repente a querer sobrevivir subiéndose a cualquier burro, como decimos en México. Y es muy importante la labor de fidelización con tu canal, la manera de trabajar, eh, de ser responsable con los descuentos, de ser responsable con las reglas con tu
Bueno, y esto les decía, hoy en día todos esos formatos pueden ser parte de nuestro trabajo. No tiene que ser. O sea, nosotros en realidad vendemos contenido. Hay una cantidad de canales impresionante. Lo mismo que les iba contando. Entonces, lo que hay que tener siempre es una retroalimentación entre el modelo y la política de financiación. O sea, la política de financiación, que ahora vamos a ver un ejemplo, es la que te va a soportar el modelo. Si lo haces de otra manera, es lo que digo, empiezas a caer en una desestructuración que no te, digamos, incluso en el éxito, cuando no logras afianzar estas variables, incluso cuando te dan bien, se diluye muy poco, porque ahorita vamos a ver la cadena de valor agregado, el poco margen y el gran riesgo que tiene el editor. Entonces acá les hice un ejemplo, por ejemplo, si tú haces un modelo que dices, bueno, mi editorial van a ser haciendo una colección de 100 libros de temas de autoayuda. ¿Cuál es mi mercado objetivo? Gente joven, nivel adquisitivo medio. Los precios de los libros tienes que ir a revisar tu competencia y ver si te da, ¿no? Estás viendo, calculando si quieres internalizar el servicio de impresión como una opción. Hoy en día que hay cierta viabilidad de comprar máquinas digitales, ¿no? Entonces, tu política de inversiones es, bueno, yo voy a gastar en comprar maquinaria de impresión, de encuadernación, voy a tener unas oficinas, esto digamos, pensando un caso enorme, ¿no? Pero esto es aplicable a un caso también pequeño, digamos. ¿Cuál va a ser mi política de inversiones? Voy a empezar con 5 libros de temas sobre historia de Bolivia, voy a comprar derechos, voy a tener, porque después cuando esto lo tengamos que meter al Excel y a los escandallos, tenemos que tener clara la planeación, ¿no? Bueno, y si es la política de financiación, es cuántos socios son, cuánto vamos a aportar, cuánto viene de un aporte propio y cuánto viene de un préstamo, porque ese préstamo nos va a exigir otra rentabilidad, ¿no? Nos va a condicionar estar vendiendo a otros valores. Bueno, y esto ya tiene que ver con propiamente bajar ese plan a un modelo de operaciones, ¿no? Voy a contratar 5 personas, me voy a gastar ese dinero en estas cosas. Contratación, pago de servicios, maquinaria, número de ejemplares que voy a lanzar en las colecciones, coste de esas impresiones, costo de los materiales, costo de distribución, gastos financieros, como les decía, porque estás pidiendo un crédito. Bueno, y en caso de que lo vendieras, pensar que los beneficios tienen un costo, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio, que yo les puedo enviar los Exceles en los cuales lo hacemos desde el fondo, que son bastante valiosos, porque si bien tienen ponderadores, estandarios, nos pueden ser útiles para hacer sus simulacros, ¿no? Bueno, esto nosotros cuando abrimos una nueva colección, y es un poco del modelo management y estas cosas que con Fernando decimos que el sector carece mucho, pues sigue haciendo todavía por exigencia esto es en el caso del fondo, por exigencia de la casa matriz, un análisis DAFO, ¿no? De debilidades, fortalezas, oportunidades. Y es porque es una manera en que puedes bajar una lluvia de ideas a algo que posteriormente te puede servir para meterlo, ¿no? Este tipo de cosas uno cree que las puede hacer tácitamente, pero no las puedes hacer tácitamente. Son muy útiles cuando las aterrizas en estos modelos. Y aquí es como les contaba, digamos, la cadena de valor del negocio es finalmente lo que va a marcar tu posibilidad de éxito, ¿no? Esta es una cadena de valor típica de un producto, pero si lo piensas. Una consulta, perdón. Sí, Bueno, claro. a ratos en su exposición es como si estuviera exponiéndose con una diapositiva y yo no la puedo ver o no es con diapositiva. ¿No las puede ver? No, yo no sé qué dices de esto.
No, no se ven. Ok. Disculpe. Desde un principio no se ve nada. Qué locura, yo les estaba hablando desde una diapositiva. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahora sí. Desde el principio, porfa. Con Pedro la hemos dejado ya puesta. No, no, bueno. Y de todas maneras se las voy a dejar porque ya vamos a la mitad, pero miren, esta es la cadena de valor que les hablaba. Esta es la cadena de valor de un 100%, digamos, que se lleva cada parte del negocio, ¿no? Obviamente, a su vez, esa parte, esta es una cadena de valor típica, ¿no? Del modelo editorial. El otro día estaba analizando en un artículo que salió en una revista con cuánto margen de negocio trabajan cada una de las empresas grandes. Como Planeta, si un proyecto renta 12%, fue exitoso. Random, sin embargo, 9%. Entonces, una cadena de valor es la manera en que vas a dividir lo que ingresa, digamos, ¿no? O sea, un libro va a valer 100, pues lo vas a dividir en eso. Y tiene que ver con que, bueno, los derechos de autor se llevarán, depende del caso, entre el 10 y 12,5. El diseño de la editorial o los costos internos de la editorial se lleven un 5. En el área de ventas, digamos, a partir de comisiones y costos internos otro. El costo de impresión debe estar como en el 12,5. La distribución física, un 3 si lo haces internamente, digamos, esto solo tiene que ver con llevar el libro, no la distribución como negocio, sino el Uber, digamos, el producto. Y el retail, cuando esta cadena de valor está hecha para retail, normalmente si fuera librería lo bajarías al 40, ¿no? Pero, entonces, si este modelo virtuosamente poniendo los ponderadores como que vas a vender el 70% del tiraje, que vas a tener una política de descuentos, que una parte de ahí se va a vender en firme, otra parte en ferias, entonces vas a ganar un poco más, pues tu modelo debería tender a estar en esa garantía, ¿no? Una tasa de retorno entre el 10 y el 12% es muy exitosa, ¿no? Entonces, por eso es por lo cual tenemos que cuidar tanto, ¿no? Que no es como otros negocios que son negocios de volumen. ¿Qué es retail? Perdón. ¿Sí? ¿Qué es retail? Retail es el punto de venta, pero se usa retail cuando es un punto de venta no librero, sino, por ejemplo, una grandes superficies, como tipo vender en un Jumbo, en un, no sé cómo se llama, el súper grande de allá, pero que te piden más, te piden más descuentos. Como ferias, digamos. Como... No, porque la feria al revés, la feria tienes que hacer otra cadena de valor, la feria tienes que meter el costo de lo que te cuesta, el costo que te cuesta ir a la feria, pero ahí tú vendes directo, no tienes este intermediario que se llama retailer. Este es el que, en el fondo lo puedes pensar como la librería, si quieres. O sea, una librería, cuando tú le consignas un libro, se lleva el 40% de tu negocio. Entonces, esto tiene que ver con la devolución. Si tú externalizaras todos los servicios y solo hubieras contratado el libro, eres el publisher, ¿no? Es decir, el diseñador no eres tú, el que hizo los servicios editoriales no eres tú, el autor no eres tú no lo comercializaste, sino que lo comercializó un externo. Eso es más o menos los porcentajes que una cadena de valor de un libro se lleva. Con eso puedes jugar un poco a moverlos, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo internalizar este costo y entonces lo pongo en positivo en vez de en negativo. No es un gasto, sino es algo que yo pondero como un valor. Bueno, igual más adelante se clarifica. Bueno, esto es lo que insistimos mucho, ¿no? Que
necesitamos siempre aprovechar la información. Si algo nos separa de la profesionalización y algo nos separa de los grandes que hacen el negocio, es que toda la información ellos la están metabolizando en su toma de decisiones. Y nosotros seguimos con una toma de decisiones un tanto gitana, ¿no? Un tanto pasional. O sea, se tienen que hacer proyecciones, se tiene que hacer análisis de precios, ver si estás en mercado, ¿no? Y no poner, porque muchas veces pones el precio en función de lo que te gustaría ganar o de lo que te costó. Pero si ese precio queda fuera de mercado, estás fuera de mercado y no va a haber una tasa de retorno, ¿no? Después tienes también que conocer el ciclo de vida de un libro, ¿no? Hay libros que cuando uno hace no ficción de temas de coyuntura, por ejemplo, qué sé yo, algún tema político en Bolivia, algún escándalo, su ciclo de vida es un ciclo de vida muy corto. Entonces tú tienes que saber que en 3 meses va a venir tu retorno. No va a ser un libro que 2 años más le va a importar a nadie, ¿no? Sí, la pelea de algunos políticos o algún momento coyuntural del MAS o de Bolivia. Eso tiene un cierto tiempo, ¿no? Y después tienes que estar dándole seguimiento a las tendencias. Eso lo vamos a ver un poquito ahora, pero es sumamente atractivo cómo ha cambiado esa parte. Entonces, pero aquí la idea de esta es información, información, información. De verdad, sí. Nuestros mercados tristemente son muy malos porque no tenemos información. Las librerías no quieren dar bien sus números de venta. Las cámaras no tienen el poder para hacer encuestas de mercado demasiado a profundidad. Entonces nos guiamos un poco a ciegas. Pero, por ejemplo, el mercado mexicano, si bien tiene muchos de los vicios nuestros, pero por el volumen es muy grande, es una cosa que se llama el Nielsen. Y es cuánto vendieron las librerías y lo puedes estar casi viendo en red, ¿no? Entonces, si tú puedes acceder a eso, puedes tomar decisiones, ¿no? Es decir, que a ti te gusta la filosofía, vamos a hacer un caso extremo, te gusta la filosofía checa, tienes que ir a ver en esos datos cuál es la posibilidad que hay en tu mercado de que la filosofía checa ande bien. Y no es que no la hagas, es que lo que no te puedes es autoengañar de que va a haber fenómenos que no va a haber. Tienes que saber. Y lo que es muy atractivo es ver las tendencias, ¿no? Esto es un poco lo que viene acá. O sea, miren, esto es de España, con 43 ICBMs en un país donde saca 11,000 libros, vendieron 249,000 de puros temas de YouTube. Entonces, de repente cuando quieres, muchas veces incluso aunque seamos románticos de tener una editorial de tipo literario, yo, una parte de lo que siempre he peleado como editor independiente es que no puedes darle tanto la espalda al mercado, sino que intentar hacer que algunos tipos de libros que no necesariamente harías desde tu yo intelectual permitan vivir a otros que sí. Y esto, por ejemplo, el fenómeno de los youtubers es completamente adictivo para los grandes grupos. O sea, hoy en día esto es una de las cosas que más dinero les está dejando, ¿no? Y es una tendencia que tiene 3, 4 años, son libros horribles. Pero digo, cuando yo digo tendencias es que, por ejemplo, de repente se ponen de moda lo oriental. Y ahí hay una posibilidad de mercado. Ahora está la novela gráfica, según a mi parecer, agarrando, ¿no? Ahora hay una tendencia que está marcada por el alza de costos de producción, que son libros chicos, ¿no? La gente no está comprando libros de más de 250 páginas. Entonces te tienes que mover con esas variables cuando decidas, más allá de que las puedas desobedecer, pero como decía Camus, la aventura puede ser loca, pero el aventurero tiene que estar cuerdo, ¿no? O sea, no puede hacer lo que quiera, pero tiene que saber que es muy probable que si no respeta uno las tendencias, si no está tomando la información. Y esta es otra cosa muy interesante, hay que conocer las variables de nuestro mercado. O sea, este es un caso español, pero mire, en esos 4 puntos se vende el 35, en 4 días se vende el 35% de la facturación. Son Reyes, San Jordi, la reentré del colegio y la Navidad. Entonces, ¿dónde vas a lanzar tus novedades más fuertes? ¿Dónde vas a arriesgar en marketing? ¿Dónde vas a
a encontrar costos de producción. En los valles, digamos, vas a encontrar costos de producción más bajos, porque las imprentas tienen menos trabajo. Pero cuando tienes que arriesgar es en los momentos en que tu mercado tiene... aquí es muy visible, no sé si en Bolivia es igual, pero aquí en el invierno uno tiene que lograr sobrevivir. No, es imposible que en ese momento lances tus novedades más fuertes. No sé por qué, pero la gente, aunque el invierno sonaría bueno para leer, se refugia, ¿no? Tampoco en febrero, en el verano fuerte, se vende mucho, ¿no? Nosotros ahora, octubre, noviembre y diciembre, es el 50% de nuestra facturación. Entonces, si queremos, tenemos que estar con las novedades más fuertes, tenemos que estar listos para ir a las ferias, tenemos que tener ya distribuido. Desde ahora nosotros tenemos distribuido la mitad de la campaña de Navidad. Entonces, entender esas variables es muy importante y muy atento. Es decir, después de tanto tiempo, ¿dónde debo arriesgar? Bueno, lo que les contaba un poco, ¿no? Hacer tu cadena de valor. Y ahora entramos aquí propiamente a lo más financiero, ¿no? Todos los años nosotros hacemos dos presupuestos. Uno que se hace a principio de año, que es el presupuesto simulado, digamos. Y otro que se hace a mitad de año, que es para ver cuánto cumplimos de ese presupuesto simulado, ¿no? Tener el presupuesto es fundamental porque es una suerte de tabla de control, así de benchmarking, de ver. Es decir, cuando yo coticé ese libro y pagué un adelanto, dije, este libro va a vender 1.500 ejemplares, los va a vender a 100 pesos, yo por tanto puedo ofrecer $1.500, por ejemplo, y tienes que volver después de que ese libro recorrió para decir, bueno, no, en realidad, ahora por los costos no eran estos, ¿no? Estimado Rafael, una consulta. ¿Lo puedes agrandar la presentación? Ahorita está no está en modo presentación. Si lo pudieras poner en modo presentación. ¿Y me ayudas? Sí, ahí abajito, al lado en la barra, al ladito, a la derecha. Al otro ladito, al ladito, ese. Perfecto. Te agradezco, estimado. Sí, es que estás muy rica la exposición y quiero aprovecharla al máximo. Gracias. Por favor, una disculpa por la impericia. Hablando de cosas técnicas y no puedo poner un poquito. Entonces, lo que les decía, si tú haces un presupuesto, es tu base de comparación, ¿no? Y entonces, eso es lo que te va a permitir en esos presupuestos empezar a jugar, ¿no? Con los tirajes, con lo que puedes dar de adelanto, con lo que puedes gastar en marketing, con lo que puedes dar de política de descuento, es decir, para diferenciarte, lo que tienes que vender en ferias. Y bueno, eso una vez más, yo ofrezco por la vía de Fero, como me digan, hacer llegar un poco un flujo de caja presupuestal que puedan llenar de sus realidades, ¿no? Finalmente hay muchos de estos casos que cuando uno es tan chiquito dice, ¿para qué? Pero igual, se ponen cero cuando no hay nada, ¿no? Pero es el ejercicio permanente que va dando costos más realistas. Estos son como lo hacemos nosotros. Y era lo que les decía, bueno, una vez que el producto está en el mercado, analizamos su rentabilidad comparando con lo que sí esperábamos, ¿no? Estos son los ejercicios que hacemos de comparación, ¿no? Esto se hace una vez al mes en nuestro caso últimamente, pero es porque otro de los errores es pensar que volumen es rentabilidad. Muchas veces por vender más empezamos a vender más barato o a desesperarnos. Entonces, lo que te permite muchas veces este caso es estar revisando siempre tu rentabilidad, ¿no? Entonces, por eso, no sé si se alcanza a ver por el tamaño, pero aquí está un caso real de un libro X, ¿no? Lo que facturó
lo que nos devolvieron las librerías. Por tanto, la facturación neta es lo que se facturó menos lo que se devolvió. Si se ingresó de otros ingresos, como si a veces se venden los derechos para audiolibro, para varios, ese es tu total de ingresos. De ahí empiezas a descontar, ¿no? Cuáles fueron los costos de derechos de autor, los costos de comisiones de venta, otros costos, los costos logísticos, y ahí al final te sale el margen de contribución de tu proyecto, porque una cosa es hacerlo de empresa y otra hacerlo proyecto por proyecto, y hacerlo proyecto por proyecto te da muy buen tablero de control. Hacerlo de la otra manera, obviamente lo tienes que hacer anual para saber si vas a poder subsistir, pero esto tiene que ver más con lo que decíamos, con tener variables financieras para la decisión. Después podemos ver el otro. Y bueno, esto tiene que ver también con cómo construimos el precio de los libros. Esta es la manera en que nosotros construimos. Todo esto es el modelito del fondo, ¿no? Con todos estos costos es como construimos, le llamamos escandallo, no sé si allá se entiende ese término. Que además es español, por lo demás, como lo sacamos, ¿no? No sé si se logra ver aquí o es demasiado pequeño. Pero ahí está el PVP, el precio de venta, sin IVA, con IVA. Ustedes no tienen IVA al libro, entiendo, ¿no? Pero aquí en Neoliberalandia tenemos 19%. Entonces, bueno, todo tenemos que ponerlo con IVA y sin IVA, ¿no? ¿Cuál es la facturación bruta? Una vez más, ¿cuáles son las devoluciones? Y a partir de esto, construimos los precios. Y un precio construido así tiene por lo menos lo que les decía, que tienes muy claro cuál es tu margen operativo, cuánto es el valor, si es exitoso el proyecto, con cuánto te queda, y cuánto es lo que el proyecto puede aguantar de... Nosotros, por ejemplo, siempre analizamos que un libro, una tasa de devolución abajo del 30%, es decir, si tiramos 1000 y vendemos 700, es un libro más o menos exitoso, imagínate. Y nuestro punto de equilibrio tiene que estar muy por debajo de eso, tiene que estar cerca de las 300 unidades. No sé si tengan alguna duda o voy muy rápido, pero siéntanse feliz. Y esto es lo que les decía. Una cosa es usar las variables financieras por proyecto para, por ejemplo, ponerle el precio al libro o saber si un libro tuvo buen retorno, y otra, la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es la agrupación de todos los ejercicios comerciales que hicimos, ¿no? Y tiene que ver en empresas ya más grandes, hay obviamente una externa, que es financiera, que es una auditoría, y otra interna, ¿no? Que es la que hacemos nosotros para nuestras decisiones comerciales. La externa, bueno, es auditada y tiene que ver con que los procedimientos se hayan respetado, con que hayan pagado las imposiciones sociales, con que los clientes, en cuánto tiempo están pagando los clientes, etcétera, ¿no? La interna es más para toma de decisiones, ¿no? Y esto les decía que nosotros tenemos como una serie de... Dice que a lo mejor dicen, bueno, esto para una realidad de una editorial más chica no tiene, pero les juro que tiene exactamente el mismo sentido y se van a dar cuenta si lo repito. Estos son los KPIs básicos que nosotros nos ponemos para saber cómo vamos en el mes, ¿no? Que es uno es el de liquidez, obviamente, que uno muchas veces tiene muchos libros vendidos, pero esos libros vendidos no necesariamente han sido pagados, o bien porque de venta no están pagando, o bien porque no hay, o porque tienes una relación con tus proveedores que les das demasiado plazo. Entonces, de repente hay empresas que tienen muchísimo, o sea, es bien típico de Latinoamérica que tengamos
cuentas por cobrar muy grandes, pero no tengamos liquidez para hacer absolutamente nada. Entonces, cuidar eso es muy importante, ¿no? Que mueres aún teniendo, ¿no? O empiezas a hacer lo que hacemos todos viciosamente, que es, no sé si allá se llama igual, pero aquí se llama factoring, que es como pedirle al banco que te adelante el pago de la factura, quedándose el 5% de él, pero ahí te empiezas a comer tu margen, ¿no? Empiezas cada vez a, con tal de tener el dinero rápido para poder pagar bueno, tus compromisos, ¿no? La rotación de activos, como les decía, hoy en día de las cosas más importantes es la obsolescencia del libro. Entonces tienes que ver si se están moviendo o no se están moviendo. Y esa rotación de libros, cuántos te devolvieron, cuánto tiempo, en cuánto tiempo están. La obsolescencia promedio de un grupo, de un libro, hoy en día está en 90 días. Imagínate. Lo que un libro no ganó en 90 días, ya es muy marginal lo que va a ganar. Obviamente depende del tipo de libro, pero tener esto claro, ¿no? Es decir, en los primeros 90 días, ¿cómo le fue al proyecto? Porque de alguna manera uno tiene que en el tiempo decir, ya 365 días, un año, bueno, este proyecto, ¿cómo se movió? Empezó muy bien, se alentó, se volvió un boca a boca. Entonces, de esa diferencia es de la que, bueno, todo esto es para ir aprendiendo y ir haciendo toma de decisiones, ¿no? La gestión de cobro, a cuánto te están pagando tus clientes, márgenes y beneficios, una vez más, ¿no? Es lo que te entró versus lo que tienes que devolver. Y esto es lo que les digo, ¿no? Este es uno de los indicadores que nosotros más nos evalúan la parte financiera de la empresa, ¿no? Que cuando hicimos el ejercicio real, no hayamos estado tan lejos del presupuestado. En el fondo, una suerte de no engañarnos, porque a veces eso es lo que más tenemos los editores, que nos gustan tanto los libros que nos engañamos inventándole una rentabilidad que a su vez no tiene. Entonces, si tu ejercicio real está más o menos cercano a lo presupuestado, puede haber sido incidido por variables externas, obviamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, el costo de producción nadie podía suponer que el costo de producción de un libro se iba a multiplicar, se iba a tirar casi entre 70 y 100%, ¿no? Eso, digo, evidentemente cuando hicimos el ejercicio, todo el mundo pensó que, porque además nadie sabe bien de dónde viene, ¿no? Hay el mito de que el papel está muy caro porque China tiene los contenedores, otro porque se hace en Finlandia y le tocó el tema ruso, otro estaba atrasado por la pandemia y están pagando los países con mayor acceso. Casos que evidentemente este modelo en este año salió muy, muy perjudicado, ¿no? Pero bueno, la sugerencia aquí es a buscar los KPIs, o sea, los indicadores de gestión que a ustedes les funcionen y que les sirva como tablero de control. Hay muchos, hay buenas ponencias de eso, también les puedo mandar. Siempre hay que adaptarlas a nuestra realidad más exigua, como bien sabemos, de poca información. Pero incluso no necesariamente lo tenemos que hacer solo con nuestra información. Podemos simular, hacer ejercicios, ¿no? Pensando en si un proyecto va a ser atractivo o no va a ser atractivo. Este es lo que les digo. Este es nuestro modelito de flujo de caja. El flujo de caja es cuánto vendimos por librerías, cuánto vendimos por otros canales, y ese es nuestro ingreso. Y de ahí, del ingreso, empieza la sangría. Cuánto pagamos de derechos de autor, cuánto se paga de nómina, cuánto se paga de seguridad social y cuánto se paga que no está metido en los costes de fabricación. Es decir, cuánto se le atribuye al marketing, digamos, de costo, cuánto al transporte de la logística, al alquiler que pagamos, si hay servicios de terceros cuando externalizas alguno de los servicios, algún tipo de amortización de bienes informáticos o mobiliario que tienes que estar cambiando. Y ese es tu base, ¿no? Este modelito cash flow. Después del otro lado es cuando a veces uno tiene créditos, cuando tiene pólizas, lo tienes que asumir.
sé si alguien... bueno, es mi insistencia, a lo mejor voy demasiado rápido por el tiempo, pero bueno, la idea es que al menos contemos, si no vamos a contar con KPIs o indicadores muy sofisticados, contemos con los más básicos, ¿no? Que son cuánto vendió una novedad en un año, cuánto está vendiendo el fondo, cuánto estamos publicando, cuánto estamos reeditando, qué porcentaje se va a derechos, bueno, lo de anticipos, y todo eso comparándolo con lo que habíamos puesto presupuestariamente, ¿no? Y ver las diferencias. Eso finalmente es lo que un poco sentí que... La mesa. ¿Sí? Y otros indicadores que son más simples, pero son muy financieros, tienen que ver con las fechas clave de los procesos de los libros dentro del procedimiento. Vaciarlo al basurero nomás. ¿Verdad? Perdón, alguien está con el micrófono abierto. Les pido revisar eso, por favor. Gracias. Les decía que otro, al igual que los números, uno de los principales KPIs que se toman en cuenta en el fondo para ver si un proyecto estuvo bien hecho o no, tiene que ver con cumplir las fechas en que se acordó. Es decir, el 15 me tiene que entregar el autor, el 15 al 30 tenemos para editarlo, el 30 al 5 para diseñarlo, se regresa al autor, se mete en pauta de marketing, mientras lo estamos haciendo porque si no, siempre hay esta tendencia nuestra de los editores independientes a que los proyectos salen cuando salen. Y eso tiene muchos costos, ¿no? Entonces, aunque no parezca, es uno de los indicadores financieros más importantes, que es el cumplimiento en términos de tiempo, porque finalmente el tiempo evidentemente es dinero. Una manera de materializarlo es dinero. Bueno, este es otro de los que usamos, ¿no? De los costes de fabricación. Porque hoy en día una de las artes más importantes para que un proyecto independiente, mientras más pequeño mejor, es la elección del formato de fabricación. Es decir, en nuestros países hay una trampa implícita que es que las imprentas tienden a uniformar los formatos de publicación a lo que más les conviene. Y como los editores no se meten tanto en la materialidad y en las posibilidades de formatos de sus libros, muchos sí, más los diseñadores son muy importantes ahí. Ahí está una de las principales variables de posibilidades de competir en costo, en la elección de costos de impresión. Es decir, qué papeles vas a usar, qué materialidades vas a usar, qué formatos tienen más merma y por tanto mayor costo. Hay errores que se cometen. Bueno, si se dan cuenta hoy en día, incluso los grandes, que uno pensaría que con el volumen que tienen, cada vez están con papeles más delgados de cebolla, con decisiones de ya no usar hilado, con decisiones de quitar solapa. Todo eso tiene que estar permanentemente en los indicadores financieros. ¿Cómo hacer? Porque de verdad te puede cambiar un proyecto. El otro día estábamos haciendo el ejercicio porque los costos ya no nos estaban dando. ¿Sí? 3 cosas les estaban importando a las imprentas. Una, que les pagaras la mitad con la orden de compra, porque estaban teniendo mucha tardanza en que pagaran los clientes. Entonces, si uno tiene liquidez, que obviamente no es lo habitual, pero si uno lo tiene, solo eso nos bajaba el 10%. Después, quitamos
para dolor de los diseñadores, que son los que más sufren con estas cosas, quitamos unas solapas que estábamos haciendo de 8 centímetros. Bueno, todo eso acabó impactando 25% en el precio, una serie de toma de decisiones. Estábamos usando un ahuesado que era más bonito, pero había un ahuesado nacional más feo. Bueno, total, el libro quedó bastante parecido, sobre todo para los editores y los comerciales, como en mi caso. Y son decisiones que hay que estar permanentemente tomando en los estantes. O sea, hay que cotizar muy bien en las imprentas. Y ese me parece una de las cosas importantes que puedo dejar. Estos son otros modelitos. Este ya es un modelo de una cuenta de explotación, o sea, de un proyecto más grande, ¿no? ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Cómo que sí? Sí, se ve bien. Esto nosotros le llamamos tablero de control, y es que por cada título hacemos esto. ¿A qué PVP lo vendimos? ¿Cuál fue el primer tiraje? ¿Cuál es el tiraje total? ¿Cuántas unidades llevamos vendidas? ¿Cuánto es porcentaje en términos absolutos? ¿Cuál es la facturación neta? ¿Cuál fue el descuento que dimos? ¿Cuál fue el coste comercial nuestro, digamos, el coste de venta? El coste logístico, que es algo que vamos a ver ya casi al cierre. Coste de derechos de autor. ¿Y cuál es el margen de cada título? Si tuvo o no subvenciones, muchas veces, como bien sabemos, las traducciones o si hace ciertas cosas con ciertos países, tienes alguna subvención. Bueno, esta igual me adelanté porque no, como verán, no soy, pero las características técnicas del libro realmente es una de las cosas que hay que trabajar más. O sea, yo calculo que un mismo libro bien cotizado es eso, 15% más barato, ¿no? Hay que intentar buscar formatos, ¿no? Formatos que puedan, no sé en su país, en este país a veces conviene sumarse entre varios y comprar papel. Sumarse tal vez como cámara o como hacer algún tipo de política, no sé si hay una política pública, entiendo que no por mi viaje reciente, pero bueno, trabajar los procesos digitales, obviamente. O sea, nosotros, el ejemplo es clarísimo. El fondo hace 2 años era el 3% de su facturación era digital, hoy es el 15%. Es evidente que la tendencia para compras de bibliotecas públicas y de colegios va a ir hacia allá. Entonces nadie se puede eximir de empezar a tener libros digitales, y además es una manera, digamos, tiene bajo costo, sabemos convertirlo. Tenerlo en cuenta ahí. Para la feria suya fue Benchimol, ¿no? Que yo les recomiendo mucho que sigan ese proyecto que él tiene, que además tiene ¿cómo se llama esto? Cuando te llega un dossier digital al que hay que estar suscritos, que es extraordinario. Llega ahí, llega a tu correo todas las semanas con información y la pauta de las cosas. Bueno, una de las cosas que nos matan a los editores independientes es la logística, ¿no? Entonces, eso es de lo que hay que tener más en cuenta a la hora de ver cómo vamos a repartir. Entiendo que nuestros países son muy centralizados, que un editor de La Paz generalmente tiende a vender en La Paz y tal vez ir a las ferias regionalmente un poco, pero el servicio de logística puede llegar a comerse tu beneficio absolutamente. Entonces hay que ser o muy combativo y hacerlo uno teniendo un control,
o teniendo, pero claro, finalmente la logística es una de las cosas que más impiden eh, que podamos competir en este mercado. Porque si lo entregas tiene un costo, si te lo devuelven tiene otro costo, embodegarlo tiene un gran costo. Entonces, cuando no tienes poder de mercado para que, como yo le digo a los de Random, con los cuales me llevo bastante bien, que ellos tienen la gracia de no tener bodega porque tienen inundadas las librerías, ¿no? A partir del chantaje. Pero uno sí tiene que pagar el costo de bodega. Entonces, la logística es muy importante de tener, ¿no? Aunque tengamos un ecosistema librero muy precario, ¿no? Tanto Bolivia como Chile no tienen muchas librerías, pero es muy importante saber cómo se va a hacer. Y ese es otro indicador, es decir, si estás empezando a tener devoluciones muy altas, tienes que empezar a fijar en ese costo, ¿no? En específico. Pues, bueno, el tema de la obsolescencia que les hablaba, ¿no? Es porque tus libros muchas veces son activos en tu venta, ¿no? Es decir, yo cuando hago un balance de resultados digo, bueno, tengo activos por tanto, pero si ese activo ya lleva un año sin moverse, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, la política de descuentos, la política ¿cómo se dice? Cuando de descatalogación, todo eso tiene que ver con la obsolescencia. Nosotros, por ejemplo, en el fondo, que es una institución pública, tenemos una política que si en 5 años un libro no vendió más de 20 ejemplares por año, se descataloga y lo que haya se puede donar. Porque nosotros, a diferencia de Random y Planeta, no picamos los libros, no los destruimos, aunque sea fiscalmente ineficiente, los donamos. Preferimos ir a pérdida que hacer el crimen, ¿no? Pero bueno, también porque los otros nos dirán porque tenemos subsidios. Sí, nadie aquí actúa mal, pero claro, destruir libros. Entonces, bueno, este también es un ejercicio que pueden hacer ahí. Porque el tiempo que tienes un libro te va diciendo si es un activo o ya es completamente, tiene una obsolescencia el número y sigue andando en librerías y lo siguen pidiendo por lo mismo, por evitarse los costos de tener embodegado todo, ¿no? Bueno, yo creo que por acá, no sé si ando bien de tiempo. Si quieren que contestemos algunas preguntas, hay unos anexos para que pues, si quieren quedarse con la ponencia. No sé si, bueno, espero con todo y lo rápido que voy a haber dejado algunas cosas instaladas y no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Creo que no, ¿no? Tal vez podría seguir hasta que se animen, como ayer, a hacer las preguntas, seguir con los anexos que querías presentar. Estos anexos son como más tosco y tal vez más aterrizados. Algunas de las cosas que les di les puede generar alguna distancia, porque estén como muy técnica. Pero este finalmente, por ejemplo, es el de Weathers, ¿no? Y finalmente un Excel en el que viene dónde los vendiste, cómo lo vendiste, desde la cobranza, la planeación te permite decir, hay meses en los que cuentas cuáles son los que te deben y cuándo te van a pagar y ver si eso se está cumpliendo o no. Todo esto es para que uno intente dejar de hacerse trampa, digamos. ¿Cuánto te puedes endeudar, por ejemplo? En un negocio que da muy poca rentabilidad, uno de los ejercicios más importantes es de dónde viene el dinero. Si te estás arriesgando dinero tuyo, si estás pidiendo el dinero. Entonces, eso es parte de tu análisis.
estos son unos costos, como les digo, nuestros costos más sencillos, ¿no? Supongo que se parecen más a los tuyos, que es la renta de la oficina, la renta de la camioneta, teléfono, sueldo, luz, agua, papelería, contabilidad, la cuota gremial, cómputo, mantenimiento, tal. Esos son los costos. Son los gastos de producción, gastos financieros, de las tarjetas, de las deudas con los bancos, de los pagos de la feria. Bueno, normalmente como los precios en el mundo editorial más sofisticado se construyen siempre desde este escandallo, buscando la rentabilidad, pero finalmente hay como una convención implícita de por cuánto multiplicas tu costo unitario, ¿no? En nuestro caso normalmente es de 4. No sé si así lo hacen allá, que se dice por cuánto multiplicas, como por cuánto multiplicas el costo de producción para que más o menos te dé. Es un poco bestia, pero es verdad que se usa muchísimo, ¿no? Sobre todo para tener en transparencia. Bueno, es un flujo de caja normal, así, infinito, para que lo vieran. Otro estado de resultados. Claro, o sea, hay muchas maneras de manejar una editorial, ¿no? Hay gente que finalmente la editorial es como una gran forma, ¿no? Y hay, pero la administración tiene que estar en correlación con ella, ¿no? Y no se puede descuidar porque es un negocio que puede volverse, claro, como decía, ¿quién decía? Calazo decía que en el mundo editorial se puede hacer una pequeña fortuna siempre y cuando uno invierta una grande, la puede hacer pequeña. Entonces, claro, es como un llamado a que utilicen indicadores de información, a que planifiquen con tiempo, a que se agremien y muchos de los costos y muchas de las barreras de entrada se reducen en una genialidad. Y nada, no sé si hay algo que les interese en particular. Sí, una consulta, estimado. A ver, Rafael, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Quería consultar, bueno, toda la información que nos has brindado es riquísima y hay algunos detalles que básicamente no logro comprender, pero que sería interesante que nos puedas compartir en las diapositivas, entonces para empezar ese favor, digamos, ¿no? No solo le voy a enviar a Fer esta, sino que le voy a enviar, yo tomé un magíster en edición donde tengo unas que son un poco más sofisticadas y también le voy a enviar esto que digo, los Excel que nosotros usamos para que finalmente si les interesa ponerse a jugar, ya sea con la información poca o mucha que tengan, pero vienen todos, son plantillas prearmadas, entonces uno las carga y ve, simula, ves qué ponderadores usamos nosotros. Esa es otra de las cosas más viciadas de este negocio, que la gente guarda la información como si fuera el secreto de su negocio, la fórmula de la Coca-Cola. Al final, evidentemente, no es así. O sea, todos más o menos conocemos al rival, ¿no? Hay que evitar, o sea, mi gran lucha es evitar la concentración de mercado, ¿no? Ustedes saben que 6 de cada 10 libros son de los dos grupos en Latinoamérica. 6 de cada 10 libros son de o Planeta o RAND. Monopolio. ¿Verdad? Monopolio, hay un monopolio, ¿no? Un poder. Así que cuenta con eso. Yo el lunes se los hago llegar y me imagino que hay una base de datos ahí para que les circule, ¿no? Gracias, Rafael. La otra consulta iba en el sentido de cómo, no sé si ustedes han trabajado con la distribución por internet, así con Amazon, Mercado Libre o las redes, y cómo funciona en ese sentido ese canal y el manejo
económico también por esa vía, ¿no? Nosotros, nuestro principal cliente post pandemia, o sea, en la pandemia y fue Buscalibre. Sí trabajamos con Amazon. Como Amazon no tiene oficina en Chile, trabajas en un formato un poco raro que hace que no sean unas ventas tan importantes. Pero en los países donde, en México, por ejemplo, Amazon es el principal cliente del fondo. Son diabólicos en el sentido del daño que le van a hacer al ecosistema, pero evidentemente pues son, o sea, esto es algo que tienes que encontrarle el matiz al tono, pero es el cliente perfecto. Uno, porque te paga muy puntual, tanto Buscalibre como Amazon. Tienden a vender todo el catálogo, no tanto novedades. Es algo que las librerías hoy en día, por el vicio de los grandes grupos y por la capacidad misma que tienen de exhibición, tienden a ser muy de novedades. Acá no, pues finalmente la gente busca un poco también a veces por temática, entonces se mantienen. Ahora, en nuestro caso, nosotros por política de grupo y también en Weather lo hacemos, no le damos ningún descuento diferenciado a nadie, ni a un grupo ni a la editorial más chiquita. Entonces, una de las políticas públicas que urge para poder generar un ecosistema es el precio único de venta, ¿no? Que tú le vendas a la librería más chiquita de Potosí y a Amazon al mismo precio, porque lo que sí tienen estos grupos es una tendencia a exigirte unos descuentos cada vez más criminales, porque se dan cuenta que se van volviendo tu principal comprador, ¿no? Pero, claro, tú piensas que nosotros en la pandemia, con todas las librerías cerradas, salimos 17% arriba el año. O sea, fue el mejor año de los últimos 4 años, fue la pandemia. Porque la gente tuvo tiempo, tuvo capacidad y como teníamos bien parado un e-commerce y además Buscalibre, todo fue por esa venta, ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado es de que esa política no destruya el ecosistema de librerías, sobre todo porque, no sé, antes que cualquier cosa, las librerías son el lugar, no sé, que a mí más me gusta en la tierra, pero sí, son buenos clientes. Y lo que te digo, tienen esta cosa que se llama long tail, cola larga, porque siguen vendiendo más catálogo de fondo que novedades. Eso es importante. Tú piensas que el 20% de las novedades del fondo dan el 80% de la facturación. Entonces, todo lo demás se queda embodegado. Nosotros llegamos a tener 4 millones de libros. Y una manera es volver a poder tenerlos en exhibición. Entonces, ya no las endiablo, pero sí hay que intentar que como gremio no empecemos a hincarnos y darles más descuento. Y ellos mismos tienen su logística. O sea, Amazon y Buscalibre mandan una moto a la puerta de mi oficina para que yo dé el libro. Yo no se los tengo que hacer llegar a ellos. Ese costo lo asume el cliente. Entonces tiene ventajas sin duda. Y sí, trabajamos mucho con ellos. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, en Colombia, no sé, en Bolivia no sé si es fuerte todavía aún, pero ahí hay un negocio que todavía no se satura. O sea, por ahí hay forma de crecer sin duda. Estimado Rafael, Sí, muchas gracias por la presentación y todos los datos que nos has proporcionado. Yo en este momento estoy como que incursionando en el ámbito de hacer una editorial de tipo digital exclusivamente, ¿no? Y de repente, claro, hay muchas ventajas, por así decirlo, en el sentido de que, por ejemplo, en temas de costos, no necesariamente se tiene que contemplar gastos de tipo de alquileres, por ejemplo, o sea, pagar un lugar, bodegas y demás cuestiones. Pero, sin embargo, una de las cuestiones que me he encontrado
por ser un mundo digital, y no sé si es que tú sabes algo al respecto, pero es esta cuestión de la seguridad que se le proporciona, en este caso, a un libro, que su único canal de venta, por ejemplo, sea nada más a nivel digital, ¿no? Ya sea un PDF, un EPUB y demás cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si tú conoces alguna referencia o algún dato relacionado a eso, es decir, cómo se puede de alguna forma también contemplar esta cuestión de la seguridad del archivo, cosa de que no sea susceptible más de lo que ya es de ser pirateado más allá de Entiendo, quien lo compra, ¿no? Por ejemplo, Google tiene esta política de que tú compras, pero claro, o sea, solamente puedes verlo tú a través de tu cuenta de mail y ya, ¿no? No hay forma de que tú lo puedas traspasar a otro, como sucede como cualquier PDF, ¿no? Entonces, no sé si tú sabes algo sobre el tema. Sí, hay varias empresas que te ofrecen esta, digamos, lógica digital antipiratería que permite que no se clonen, que incluso hay eh, empresas que ofrecen la certificación de que tienes eso para que las editoriales grandes como nosotros, el fondo, no yo, puedan darte su catálogo. Y hay varias. Una de las más grandes que hace el servicio es Acrobat. Yo te puedo poner en contacto con uno de los que mejor lo hace aquí, que además es un tipo muy interesado en la gremialidad y que mejore el sector. Se llama Javier Sepúlveda de eBooks Patagonia, que él te puede ayudar, la verdad, en esto ya más técnicamente. Sé que hay varios que hacen esto. Eh, Depende de lo que tú quieras. Si quieres que el libro se pueda traspasar 2 veces, si quieres que sea leído, si quieres que sea cobrado por cuando es leído, porque por ejemplo ahora hay un tema de venta digital por suscripción. Nosotros estamos con las escuelas abriendo en México una cosa que se llama la, no sé, es Biblioteca de la Revolución, ¿no? Pero es todos los libros que tenemos de temas de México, entonces te lo vendes a un colegio y la gente del colegio puede acceder a todo esto y en la medida en que lo van leyendo nos van pagando. Es una cosa que yo técnicamente me supera, pero sí, hay muchos modelos, ¿no? Hay el modelo de suscripción, hay el modelo de obviamente pagar. Nosotros por ahora, te digo, nos ha crecido muchísimo, tanto que necesitamos contratar un TI que nos lo lleve. Ahorita nos lo hace todo Javier Sepúlveda, ¿no? Pero si quieres, eh, de todas maneras les voy a dejar mi correo que es rafael.lopez@fcchile.cl y yo por ahí los puedo canalizar. Yo entiendo cómo, pero no entiendo ya la cosa técnica, no entiendo, sí, pero sí, si vas a hacer una cosa digital, necesitas poder proteger los archivos para que te permitan subirlas a las plataformas donde se van a vender. ¿Podrías repetir tu correo nuevamente? Rafael.lopez@fcchile.cl. Muchas gracias. ¿Alguna cosilla más? Por aquí vi que hay una Gabriel Peredo. ¿Hay forma de calcular el precio de venta de un libro en función de su proceso de elaboración? Proceso de elaboración, no sé si Gabriel está por ahí, pero Sí, me refería más a, por ejemplo, es que en mi caso, digamos que yo y una persona más somos los únicos que estamos empezando con este proyecto. Entonces, prácticamente nosotros hacemos de, no sé, de portero, de editor, de claro, diagramador y de todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros es un poco complicado entender cómo se puede asignar precio a un libro
considerando ese tipo de actividades, ¿no? En esa que te ponía de la cadena, tú tienes una cadena de valor en la cual tú internamente vas asumiendo los costos, pero de todas formas esos costos existen. Tiene que ver con, por ejemplo, si tú lo haces todo y todo, tiene que ver con una expectativa de cuánto desearías ganar en un mes, ¿no? Entonces eso lo tienes que asumir. Es decir, costos de producción hay de dos tipos. Hay unos que llaman directos, que son los que estás consumiendo directamente como papel, pagos, y hay unos indirectos que tienen que ver con esto que dices tú, que es tu tiempo. Entonces, a la hora de hacer la planeación presupuestal del año, los indirectos los tienes que prorratear en los proyectos que vas a hacer. Es decir, los directos van, si vas a gastarte 3 resmas de papel en hacer el libro, ese es un gasto directo. Pero tu tiempo es un gasto indirecto, entonces tu tiempo lo tienes que prorratear entre el número de proyectos que vas a hacer y meterlo como parte del costo. En una de las fichas, que a lo mejor la pasé muy rápido, está muy claro eso. Entonces tú lo que tienes que hacer ahí es decir, yo me voy a poner, me gano, ¿no? $500 de sueldo al mes. Y eso da para que haga 3 proyectos. Entonces, entre esos 3 proyectos voy a prorratear estos costos. Y eso es lo que te digo. Entonces, te va a dar un número. Y si ese número está fuera de mercado, bueno, tú tienes que ver que estás fuera de mercado, ¿no? Tienes o que subir tu productividad o subir tu volumen de venta, ¿no? Es la única manera de lograr. Pero sí, sí, totalmente. O sea, incluso es más realista eso. Los costos indirectos tienen que salir de prorratearlo. Muchas gracias. Una consulta más. Bueno, el primer proyecto que estamos manejando, en realidad, fue como que por consignación en todo el proceso de elaboración. Me refiero a que dijimos, bueno, lo aceptamos el proyecto y al final de todo, cuando ya esté editado, diagramado y ya esté prácticamente listo con derechos de autor y todo lo demás, pues el momento de hacer la venta, hacemos una repartición en porcentaje del 25%, 30% del total de ventas, como a cuenta de todo el trabajo que se ha hecho y el resto para el autor, ¿no? Pero, sin embargo, de alguna forma también muy relacionado a lo que te comentaba hace rato, todavía está también esta cultura de lo material, ¿no? O sea, de lo físico, del libro físico. Y esta persona, este cliente, no tiene la capacidad económica como para financiar esa impresión, ¿no? Que de repente, eh, generalmente las imprentas te exigen 1000, 2000 tirajes y es realmente imposible para algunas personas acceder a ese monto, ¿no? Generalmente lo que me cotizaron en ese entonces fue como alrededor de $10,000 por 1000 libros, ¿no? Sí, Y como te digo, es realmente difícil para esta persona hacer eso y no sé de qué otra forma se podría conseguir un financiamiento para eso. especialmente en Bolivia o acá en Chile, que son mercados pequeños, el print on demand tiene mucho futuro porque finalmente existe hoy la tecnología para que cuando alguien quiera ese libro, eh, se le imprima a un precio relativamente. Esto lo hace también Javier, es decir, nosotros todos los libros que tenemos descatalogados, que ya no vamos a producir, pero aún tenemos los derechos, están subidos y en el momento a un precio más alto. En el momento que ellos quieren, se imprime bajo la norma de print on demand, que es venta digital, y el libro está y se mantiene vivo, ¿no? Yo creo que esa tecnología va a ser muy útil para nuestros países. Tirajes logra ser rentable, tirajes de 100, de 80. Todavía ahora es difícil porque es más o menos cara la tecnología de ingresos, generalmente. Pero creo que por ahí va a ir estas soluciones de escala de volumen, digamos. Finalmente, obviamente,
la única solución real es que nuestros pueblos se pongan a leer o que haya apoyos públicos para valorar la cultura, pero esta es una manera de poder hacer ese negocio a escala para ver si tiene éxito. O sea, si empiezas a ver que en Print on Demand piden y piden, dices, bueno, ya me animo con un tiraje de 500, como decía, y algo ingresa. Pero sí, digo, finalmente es un negocio de volumen. Gracias, Rafael. Yo enojo a estas cosas de Print on Demand. Son interesantes. Acá hay una empresa grande ya que lo hace. Entonces, ahorita es muy rentable, por ejemplo, desde 300. Y ya te hace muy rentable, ¿no? Muy rentable, ¿no? Pero digo, no te cuesta $10,000, que era lo que me decía. Gracias, Rafael. Bueno, Rafael, muchísimas gracias de nuevo. No, Fernando, entonces quedo ahí de enviarte por tu vía, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a crear un drive para compartir la información que mandes. Y de nuevo, gracias. Toda la información creo que ha sido muy valiosa, muy útil para todos, porque es justamente información que muchas veces no se toma en cuenta. De nuevo, gracias, Rafa, y seguimos en contacto. Gracias, Fer. Gracias a todos.